Pampachaykullawaychik imacha rikurrikunpas manam chay ñuqaqa upaqhina rimachkani hinaspa musyakunaypaq manataq lluqsimuchkasqachu. Imanallam kachkankichik wawqipanikuna imaynallam qhichwa runa imaynallam kachkanki chakra runa. Kunan punchawqa kachkanchik kay atipachaw punchawpiña iskay chunka iskayniyuq punchawpi kay pawqar waray killapi. Kay llaqtanchikpa allichakusqanman hinaqa kachkanchik riki kay pichqa waranja pichqa pachak iskay chunka isqunniyuq punchawpiña. Kunanqa rimanakuykusunchik tumpachallata rimanakuykusunchik kay Rusiawan Ucrania chay awqanakuypi kasqankumanta. Ñam killa chawpinña kanqa kay iskay llaqta sasachakuyman yaykusqankumanta. Imaynatataq chay sasachakuyta chay willakuqkuna qawachichkanku. Imaynataq chay sasachakuyman yaykusqankuta wakinkuna qhawachkanku. Chaytachik sumaqchata kunan ichaya sumaqta rimanakuykuchwan. Qamkunaqa ñam uyarichkankichikña. Willakuqkunaqa hukninkun Rusiata sayapayanku, hukninkuqa Ucraniatam sayapayachkanku. Pikunataq Ucraniata sayapayanku. Ucraniataqa sayapayachkanku kay USA sutiyuq hatun suyu hinaspa chay Europa llaqtakuna kay Awyayala llaqtapi llaqtakunapas Ucraniatam sayapayanku. Imanasqataq sayapayanku. Chay hatun kamachikuq llaqta USA llaqta payta hatipaspanku paymi kamachikamun qamkunaqa kay Rusiataqa chiqninaykichikmi kay Rusia runakunaqa manam allintachu rurachkanku. Ucraniatam wankichakunallata sipiyta munachkanku, tukuyta munachkanku, allpanman yaykuyta munachkanku chaymi paykunatam sayapayananchik nispa nichkan. Kay qipanpiqa kachkanmi munaykuna. Chayta mana ñuqanchikqa mana allinta willawaptinchik manam sumaqtachu musyakuchkanchik. Chaymanta ya qhawaykusunchik tumpachallatapas qhawachaykusunchik kay rimasqankuta hinaspa chayman hinachiki ñuqanchikpas rimanakuchkasunchik. Ñam hayninpa killapiraqmi riki kay Rusia Ucrania llaqtaman yaykurqun hinaspa chay sasachakuykuna tukuchiyta munaspam paykunaqa riki yaykurqunku chay Ucrania llaqtaman. Imanasqataq kay Ucrania llaqtaqa riki unay watam yaqa chunka tawayuq watañam chay huknin chay allpanpi kaq huknin llaqtata llumpayta chiqnikuspa sapa punchaw chay llaqtata llakillapi uywarqa kay watakama. Chayta qhawaykuspam Rusia kamachiqa riki niykum kaynaqa manam kachwanchu chay Donbass sutiyuq llaqtapi runakunaqa ñuqanchik hina runakunam kastanchik runakunam paykunaqa ruso simitam rimankupas chaynaqa imanasqan paykunataqa saqirquchwan sapallantaqa yanapananchikmi mana chayqa kay Ucrania llaqtakunaqa chay USAwan huñunakuykuspan hinaspa chay OTANwan huñunakuykuspanku munasqankuta rurakunqaku. Chaymi huk hucha karqa kay Rusia hatun llaqta Ucraniawan awqanakuyta yaykunankupaq. Hinaspapas karqataqmi chay OTAN chay iskay huchaqa chay OTAN munasqanmi. OTANmi riki yaqa lliw llaqtamaña yaykuyta munachkan. Hinaspa paykunapas chay Ucrania llaqtatam chay OTANpa ukunmanña winaykuyta munarqaku. Hinaspa chayta musyakurquspanmi Rusiakunaqa nin imaynanpitaq Ucraniaqa chay OTAN huñuman yaykukuyman. Chay OTAN huñuman yaykukuykuptinqa ñuqanchikqa manañam allinñachu kasunchik. Hinaspa kay Ucrania llaqtaqa waqtachallanchikpim kachkan. Chayman yaykurquptinkuqa chay chiqnikuqninchik llaqtakunaqa utqayllanmanmi tukurqasunchik. Chayqa manam allinchu kanman chayna kaptinqa chaytaqa ñuqanchikqa michakunanchikmi nispan. Chay iskay huchanraykum kay Rusia riki kay Ucrania llaqtata awqanakuyman aparqun. Chaymantam chay willakuqkunaqa kay USA llaqtapi willakuqkuna Europa
Europapi willakuqkuna kay awyayalapi willakuqkunaqa usata Ucraniata sayapayaspa mana kaqninpichu willakuchkanku. Manam kaqninpichu willakunku, paykunaqa willakunku llullakustin imatañapas Rusiamanmi tumpaykuchkan. Manam kay awqanakuypiqa Rusiam huchayuq hatun huchayuq paytam chiqninanchik paymi imapaqpas chay llaqtakunata llakiman apachkan nispam rimanakuchkanku. Aswan chay kikin Rusiapi llamkaqkunaqa kay kikin Rusiapi willakuqkunaqa hukniraqtataqmi willakuchkanku. Paykunaqa ninku manam ñuqaykuqa kay llaqta runakunataqa sasyakuymanqa apachkanikuchu. Ñuqaykuqa paykunataqa anchatam riqsiniku, paykunataqa anchatam amachachkaniku. Chay llaqta runakunataqa manam wañuchiyta munanikuchu. Aswanmi paykunata amachaspa qhawachkaniku. Pitaq chay awqanakuyllapi pitaq chay llaqta runata wañuchichkan, wañuyman apachkan Ucrania, chay awqa Ucraniakunam chaymanja wañuymanqa apachkan nispam willakunku. Ari chaytam kay qhawanakunapipas qhawachikamuchkanku paykunaqa. Hinaspa chay Ucraniapi rurasqantam Rusiaman tumpaykuchkanku. Rusianataqa nichkan manam chay willakuqkunaqa allintachu willakuchkan, manam kaqninpichu willakuchkan, ñuqaykuqa allintam qhawachkaniku. Chay Ucrania awqakunam chay llaqtapa yachasqanman chay rantinakuna wasikunaman winakurqunku, yachay wasikunaman winakurqunku, hampina wasikunaman winakurqunku, hatun yachay wasikunaman winakurqunku, hinaspam runakunata harkachkan, imanasqa. Chay runakunam, chay llaqta runakunam paykunata amachaq hina kachkan. Kay yachay wasikunam yaykurquptinchikqa chay Rusiakunaqa manam chay tuqyachinanta kachaykanmanqakuchu nispam paykunaqa chaywan riki amachakuyta munanku. Chayta musyakurquspan aswan paykunaqa chay rantina wasikunaman yaykurquspa, yachay wasikunaman yaykurquspa, chay hampina wasikunaman yaykurquspa chaymantam chay Rusia awqakunata chay tuqyachinankuta kachaykunku. Chayta musarquspan Rusiakunaqa riki chay wasita ña panchirqachin, chay tuqyanakunata kachaykamuspa panchirqachin, hinaspa chaypi riki manam awqakunallachu wañun, chaykunapiqa riki wañuchkan chay llaqta runakunapas wañuchkanmi. Chayta ya qhawaykuychik kunan qamkuna kay imayna kay Rusia willakuqkuna chay awqanakuy rurasqankuta willakamusqankuta. Chaynam kachkan manam kaqllatachu kay chiqnikuqkunaqa kay Ucrania sayapayaqkunaqa hukniraqtam willakamunku, hinaspa chay Rusiapi kaq willakuqkunaqa hukniraqtataq. Qamkuna yachayta sumaqshata hamtaykuchik, hinaspa hurquychik imaynam chay saschakuy kachkan. Ña qhawaykusunchik, hinaspa kayta yapamanta kutiykachisaq, hinaspa qamkuna denuncian que este lunes al menos 11 civiles resultaron heridos en los ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas ucranianas. Precisan que 3 de ellos son menores de edad. A su vez, Rusia ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 23 de marzo para votar su resolución humanitaria sobre Ucrania. Mientras tanto, la defensora de derechos humanos rusa confirma que se ha realizado el primer canje oficial de rehenes entre Moscú y Kiev. 9 militares rusos fueron intercambiados por el alcalde de la ciudad de Melitopol. A su vez, el Ministerio de Defensa de Rusia reitera que los nacionalistas ucranianos despliegan su armamento ofensivo utilizando la infraestructura civil como escudo. Asimismo, confirman la destrucción de una batería completa de sistemas de lanzacohetes múltiple instalada en un centro comercial de Kiev. Según aclaran, para este tipo de operaciones se utiliza equipamiento de alta precisión con el fin de no afectar a la población local. Mauricio Ampuero nos amplía. En evidencia quedan las contradicciones por parte de los medios de comunicación de Ucrania y los propios habitantes de Kiev en torno a los ataques que sufre su propia población, su propia ciudad. Y es que desde Ucrania, los propios medios se apuraron en publicar que Rusia había realizado un ataque en contra de un centro comercial y, sin embargo, se daban a conocer una serie de videos en las redes sociales donde se evidenciaba
que la situación era contraria a lo que se había publicado desde los medios de comunicación, así posteriormente también desde el Ministerio de Defensa de Rusia se informaba que se había destruido un sistema lanzacohetes y municiones que se habían guardado en ese centro comercial. Por lo tanto, dejaba de ser una infraestructura civil, sino que tenía objetivos militares y que lo habían confirmado a través de distintos videos e información que se había recopilado en torno a ese lugar, que en definitiva se confirma con los propios vecinos de ese centro comercial y queda en evidencia esta nueva contradicción. Contradicciones que también se dan en la esfera humanitaria, y es que ante los intentos reiterados por habilitar los corredores humanitarios, tanto por parte de Rusia o al menos en declaraciones por parte de Ucrania, los hechos dicen lo contrario. Sí, la viceprimera ministra de Ucrania insistía en que estaban dispuestos para habilitar corredores humanitarios, pero no entregar la ciudad de Mariupol. Era la respuesta a la solicitud por parte de Rusia para poder permitir la salida de los civiles. En definitiva, no se permitía, no se concretaba este plan y continúa el trabajo de emergencia para poder retirar a los civiles que permanecían bajo un fuerte asedio que podían resumir, digo, las propias víctimas. Chay peganichka ñoqayku karqaniku chay tuqyachinapa nina wischus qampim chawpipi ñoqayku karqaniku nispanin. Chay yachasqayku wasimanmi tuqyanakunata apaykamuqku wichuykamuqku. Chay tuqyanakuna wasiykuta huk chay wasipa uchkunta yaykumuspa huknin wasipa uchkunta lluqsispa hinapi chawpipi nina kañakuyukuyta qallaykun chaynata mikuchu. Вы понимаете, в чем дело? Они заминировали Азовсталь, они заминировали, они сделали 6-метровые заборы, они людей несовершенно не берегут. Они бросили бомбы, они бросили россияне. Нет, это бросили наши дорогие укропы. 500 человек бомбоубежище. Наверное, вы слышали информацию? 500 человек бомбоубежище. Вот, это самое. Специально сделали. Вот у нас 5-я больница, рядышком плавбассейн. Они там окопались. 5-й больнице на Карпинского. Они уничтожили бассейн, который люди строили столько это самое. И тоже в этом бассейне они загубили очень много людей. Они устрашают население. Понимаете, чтобы они устрашением вот этим своим хотят на себя, как говорится, какие-то награды повесить. Но мы прекрасно знаем, за 8 лет мы от них ничего хорошего не видели. Они вот так заходили в магазин, брали сколько, что им надо, поворачивались и уходили. Я не говорю за этих наших ВСУшников. Вот эти, которые с Западной Украины приезжали. Y lo peor es que testimonios como el de esta abuela se repiten una y otra vez, que los explicitan muchas veces fuera de cámara por el mismo miedo de la extensión de ese asedio, de ese sufrimiento. Pero también se registran otros sucesos durante las últimas jornadas, así una instalación de amoníaco, según rescatistas del Servicio de Seguridad de Ucrania, logró ser contenida esta filtración, según se sostenía, luego de distintos sucesos que no han logrado de momento ser aclarados. Pero anteriormente, en la jornada del sábado, Rusia ya había advertido de que se estaban planificando provocaciones en torno a esta misma planta, y lo sostenía a su vez la propia autoridad del ministerio, el portavoz del Ministerio de Defensa. En la ciudad de Suma esta noche se llevó a cabo una provocación premeditada de nacionalistas ucranianos, de la que había alertado el Ministerio de Defensa ruso oficialmente hace unos días. Según el jefe de la Administración Regional de Sumy, se produjo una fuga de amoníaco en la planta de Sumy Himprom. No hay amenaza para los residentes de Sumy, ya que las corrientes de aire se dirigían no hacia la ciudad. Permítanme recordarles que el 19 de marzo advertimos oficialmente que los nacionalistas ucranianos minaron esta empresa para cometer una provocación, con el objetivo de acusar a Rusia de supuesta
supuestamente usar armas químicas. Quiero enfatizar una vez más que las Fuerzas Armadas de Rusia no han planeado ni están realizando ningún ataque a las instalaciones ucranianas de almacenamiento o producción de sustancias tóxicas. Más allá de detenerse en ese tipo de provocaciones, Rusia insiste una vez más en invitar a las organizaciones internacionales a hacerse parte de esta crisis que se sufre en este lugar, y por eso es que llama a la ONU, a la Cruz Roja y otras organizaciones a colaborar, a supervisar, a vigilar la implementación de los corredores humanitarios, también la violación de los derechos humanos. Por eso es que insiste en que va a investigar también Rusia por su propia cuenta la violación no solo a la ley ucraniana, sino al Tratado de Ginebra, al derecho internacional, y llevarlo a los organismos mundiales. Kainam kachkan Rusia El llaqta, drástico Ucrania aumento de los llaqta, precios del combustible afectó ya decenas de países. Personas hinaspa maneja ukachu kachkanku, kainam willanakuipa, willanakukunapas kan awqnakukinam willakuchkanku, wakinkum Rusiata sayapayastin, wakinkuñataqmi Ucraniata sayapayastin, aswan kay qhawasqanchikpiqa kikin Ucrania runakunam ninku kay Ucrania awqakunam sasachakuyman llaqtata apawachkanku, paykunam kay rantikuna wasikunapi pakakurqunku, hampina wasikunapi pakakurqunku, yachay wasikunapi pakakurqunku, hinaspa mana ñuqaykupas huk llaqtakunaman ripkunaykuta mana munankuchu, harkawankum, manchachikuykunawanmi pipas lluptayta munaptinqa wañuchinkupunim nispam willakunku kay Ucrania runakuna. Hinaspa imataq rikurirqun kay awqanakuy punchawkuna. Chay USA, hinaspa Europa hatun llaqtakunam, kay Rusiata wichqarqunku, kanchapi hinam uywachkanku. Manam pipas chay Rusiamanta rantinankuta munanchu, manataqmi pipas Rusiaman rantikunanta munankuchu, wichqarqunku. Hinaspan paykunaqa riki kay Venezuela hinata, Cuba hinata uywayta munanku. Chaynata ruraspas paykunaqa kay Rusia llaqtataqa chay Ucrania llaqtaman winakusqanta lluqsinanpaq tanqachkanku. Chay rurasqankuqa aswanmi kay tiqsi muyutay, kay tiqsi muyunchikpi lliw llaqtakunatam aswan sasachakuyman aparqun. Manam Rusia llaqtallachu sasachakuypiqa rikurirqun, kay llaqtanchikpipas kay Perú suyunchikpipas sasachakuyqa rikurirqunña. Manam chay Rusia llapichu, manam Ucrania llapichu saschakuyqa kanja. Kikin USApipas, España llaqtapipas chay lliw Europa llaqtakunapim sasachakuyman yaykurqunkuña. Chaymi llaqta sayayritaña qallaykuchkanku. Imapitaq chay sasachakuyqa rikurirqun, chay llapa imakunapa chaninmi llumpayta siqakamuchkan. Chay kallpakuna, chay gasolina nisqanchik, chaykunam aswan llumpayta chay chanin qhispikurqun. Chaymi runakunaqa manaña hawkachu kachkan. Kay Rusiamanta manaña chay kallpankunata rantiptinchikqa, chay waspinkunata manaña rantiptinchikqa manam qullqinku kanqachu, hinaspa mana qullqi kaptinqa manam chay Ucrania llaqtaman chay munasqanku tariytaqa manam atinqakuchu nispa nirqaku. Chayqa mana ya allinchu, chaypiqa pantaykunkum kay USA kamachikuqkuna, aswanmi paykunapas sasachakuymi yaykurqunku, chay uchuy llaqtachakunaqa aswanraqmi sasachakuyman yaykurqun. Kay Perú suyunchikpipas, kay waspikuna hinaspa chay kallpakunapas chanin achka chaninniyuqñam kachkan. Imanasqata kay Perú suyunchikpiqa kay chay waspi nisqanchik, chay kallpakuna saqenmaq ñuqanchikqa manataq kay Rusiamantaqa chaykunataqa rantinchikchu. Ñuqanchikpaqa kachkanmi waspinchik, kachkanmi chay yana wiranchikuna, kachkanmi chay kallpakuna, kanmi allpanchikpiqa. Aswan ñuqanchikqa rantikunchik huk llaqtakunaman. Chayna kachkaptinqa imanasqataq kay Perú suyunchikpa chay kallpakunaqa, waspikunaqa chay chaninnin siqanman, chayqa mana chusmallinchu. Chaytaqa rika siqachichkanku chay qullqi ruraqkuna, chay kallpa mirachiqkuna, chay waspi rantikuqkuna paykuna munasqanman hinari kay awqanakuy rikurirqamusqanman, hinaspa chay achka qullqita quñukuyta munaspanku paykunaqa munasqanman hina chay chaninnintaqa seqarqachinku. Chaymi kachkan chay Argentinapipas hinallataqmi.
chaymi Argentina llaqtapiqa nichkankunaqa ñuqanchikqa tapusunmi imaraykum kay rantikuq runakuna chay rantikusqankupa chaninninta llumpayta seqarqachinku nispa chaytam nichkanku hinaspa chaymantam kunan uyariykuchika kay warmipa willakusqanta chaymantam payqa Varias naciones se han manifestado a lo largo de la semana para denunciar esta situación que amenaza con arruinar negocios y empobrecer a las familias. Pues llevamos una subida de precios que es muy difícil de asumir por la ciudadanía. Pues mira, la gravedad para la gente es que todos los días tiene que coger el coche, le cuesta más ir, con lo cual los sueldos siguen siendo los mismos o más bajos. Protestamos para que se escuche nuestro grito de socorro. No podemos seguir así, pues los costos de producción son altos y los precios para vender nuestros productos son bajos. Estamos en un punto muerto. Esta es una protesta por la dignidad ciudadana, por los precios, para decir, basta ya de abusar de nuestro día a día. Chaynam kachkan qhawsqaykichikpi hinapas kayrik chawillakuykunataqa manam kay Perú-suyunchikpi chawillakuqkuna manam willakunkuchu riki y chaya kay rurasqaymanta kay llamkanitapas wichqarqunqa chay YouTubepiqa manam kayrik chawillakuykuna willakunankutaqa manam munankuchu y chaya wichqarqachikusaqpas imananchu qhawchkankichikchu chay karu llaqtapi kachkaspapas chay Rusia hinaspa Ucrania awqanakusqan ñuqanchikmanpas chayraqamunchikmi kunan chay Perú suyunchik kamachikuq chiqnikuqkunaqa paytañataqmi tumpaykunqa riki hinaspam ninqaku qhaway kay Pedro chapa huchanpim kay waspikunapas siqakarqamun chay kallpakunapas mikuykunapas llumpay chani niyuqñam kachkan paytaña tumpaykunqaku chay rikchaq umayuq runakunaqa kachkanmi riki imañapas kay Perú suyunchikpi rikurikamun hinaspa ñam kamachikuqninchiktaña tumpaykunku manam paykunaqa willakunkuchu kaqninpichu ninku ari kay karu llaqtakunapas achakuy kasqanmi ñuqanchikmanpas chamuachkanchik nispaqa chay chiqnikuqkunaqa chay Fuerza Popularpi kaqkuna chay Renovación kaqkuna chay porque parunankuna chay runakunaqa chayllata maskanchikkanku hinaspa hukllatam tumpayta munan riki hinaspa aswan qamkuna sumaqchata qhawaykunaykichikpaq kay tawan uyariykuchik imaynas kachkan kay lliw tiqsi muyupi llaqtakuna kay awqanakuy punch kay Rusiawan Ucrania awqanakuypi kasqanrayku imaynataq kawsay kachkan chay huk runa nisqanpi hinapas ari llapa imapa chaninmi llumpayta siqakuchkan kay llamkaqkunapa qullqinqa sapakilla mana wiñanchu aswanmi chayllapi tikasqa hina kachkan aswan waqhukunapaqa pisiachkan chayna kaptinqa mana chay qullqi sapakilla qullqi chasquikusqanchik manañam qaypaqasunñachu riki killapi kananchikpapas uyariykuchik. Ya desde hace semanas se viene advirtiendo sobre las consecuencias que pueden tener las sanciones aplicadas contra Rusia, que afectan no solo a este país, sino a casi todo el mundo. Desde el Kremlin vuelven a destacar que prohibir la importación del petróleo ruso va a perjudicar seriamente el equilibrio energético en Europa, y el secretario de prensa de la presidencia de Rusia aclara que ante esto Estados Unidos no tendrá beneficios ni tampoco pérdidas. Los perjudicados van a ser otros. Y para mostrar cuál es la magnitud de las sanciones, hay que decir que Rusia ya es el país más sancionado del planeta. Hasta ahora son más de 7.000 sanciones en total aplicadas contra esta nación. Hasta hace poco eran solamente más de 2.700 restricciones, en su mayoría por la reunificación entre Crimea y Rusia, pero a partir del reconocimiento de las repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk se sumaron más de 4.300. ¿Y qué pasa entonces con el aumento de precios? Bueno, en varias regiones, países y en todo el mundo ya han aumentado
el gas, el petróleo, el trigo y el maíz, por ejemplo. En general, a nivel mundial, el precio del barril del petróleo para mayo registra un aumento de 4%, haciendo llegar el precio hasta $112 por barril. Y en cuanto al trigo, el precio por tonelada sube un 40%. $300 costaba en febrero y en marzo llega a 430. Sin embargo, a los europeos, a los políticos europeos, parece no importarle demasiado los problemas que pueda enfrentar la sociedad y les piden sacrificios absurdos, como por ejemplo este que dijo el ministro de Agricultura alemán en una entrevista, que pidió disminuir el consumo de carne como un aporte en la lucha contra Putin. Y desde Rusia respondieron irónicamente, lamentando que a los alemanes no les han contado todo, porque si les hubieran dicho que tienen que respirar menos, por ejemplo, esto ayudaría a cuidar más el medio ambiente y obviamente perjudicar a Rusia también. Pero parece que los pedidos de los políticos europeos pidiendo sacrificios a la sociedad para que los acompañen en su cruzada contra Moscú no sirve de mucho, porque lo cierto es que los precios aumentan y esto genera protestas e inestabilidad social. En España, miles salieron este sábado a las calles para manifestarse por el aumento de los precios de los alimentos, la energía y el combustible, exacerbado todo esto por la guerra en Ucrania. En Alemania también los camioneros protestaron en contra del aumento del combustible. En Grecia y Albania también hubo manifestaciones a causa de los aumentos, y lo mismo empieza a ocurrir en Latinoamérica, con muchos países protestando también por todo esto. Desde la ONU mostraron preocupación porque, según dijeron, hay que hacer todo lo posible para prevenir un huracán de hambre y el colapso del sistema alimentario global. Ya saben, ¿no? Ya están viendo. Las sanciones contra un gobierno, direccionadas contra un gobierno, afectan no solamente a ese país, a la sociedad de ese país, sino también al mundo entero. Chaynam kachkanchik, chayna kaptenja wawqlaykuna panillaykuna kay mikuyninchiktaqa taqisunchikya, ichapas kay mana kay punchakunallachu alichakuykunqa, chayna kaptenja ñuqanchikmanpas chay muchuy pachaqa chayrqamuachuwanmi. Mikuyninchiktaqa harkakunam, hawakunam ama llutanpiqa kay mikuyninchiktaqa tukurqusunchu. Aswanmi kay tarpukusqanchik pachakunaqa ña puquytaña kay kawsayninchikunaqa puquytañam qallakuykuchkan tarpukuqkunapaqa man chay qhatullamanta kawsaqkunaqa paykunapas qullqi chantaya taqichunka maqyanqankunapiqa tukurquchunkuchu. Chayllatam niyta munarqaykichik llaqta masiykuna, qhichwa runakuna, qhichwa warmikuna, qhichwa qarikuna, chakra runa, chakra warmi, chakra qhari. Kay llamkasqay kay qhichwa simichanchik wiñananta munaspaqa hukkunamanpas kay llamkasqayta riqsichiychik, hinaspa qamkunapas qillqaykamuaychik, qallaykamuaychik, qamkunamanpas kuska kayna rimanakunanchikpaq. Kay qhichwa simichanchiktam kuyana, rimana sapapuncho, chayraykum kaykunata ruraspa riki qamkunaman riqsichimuchkaykichik. Kay rurasqay qampaq sunquykipaq hina kaptinqa chay munanim niq makichapi ñupuykuychik, hinaspa chaywanmi yanapaykuwankichik. Chayllatam niyta munaqaykichik ñuqawanqa huk kutikamaña.